Hola, ¿qué tal? Soy Alan Alducin y estoy tan contento, tan emocionado de la persona con la que voy a platicar. Esta persona, aparte que es mi familia, es mi primo, lo admiro, lo quiero, lo amo muchísimo y Dios lo está usando de una manera tremenda. Y vamos a conocerlo más, vamos a platicar con él y vamos a que él nos hable de sus experiencias, de su vida, de todo lo que él ha pasado en tan pocos años, cuántas cosas ha vivido. Y bueno, quiero presentarles a mi primo Jesse Bermúdez Alducin. Primo, ¿cómo estás? Un saludo a la gente. Muchas gracias, antes que nada, por invitarme a este espacio y qué gusto conocer también a muchos de ustedes que siguen Alan, y esperamos que pueda este tiempo ser de edificación para todos ustedes. Amén, sí. Jesse. ¿Cómo estás? Bien, pues disfrutando unos días con todo el Sanedrín, le decimos a todo el grupo de pastores. Creo que es también algo que necesitamos nosotros, de repente no aislarnos del mundo, sino separarnos como lo hemos hecho en este tiempo, estar juntos, convivir, también recibir, ¿verdad? Toda la vida estamos compartiendo y bueno, el hecho que sirvamos a Dios no quiere decir que seamos robots infalibles. También necesitamos recibir y tener ese compañerismo, así que bien contento de estar disfrutando estos días. Claro, porque estamos en un evento, ¿verdad? En un seminario de pastores y tenemos la gran dicha de estar todos los pastores principales de las principales, únicas creo 6 iglesias que tenemos oficiales de Vida Nueva para el mundo. Y pues bueno, lo único que extrañamos todos con todo el corazón es a Martita y Armando, que en esta ocasión no pudieron venir, ¿verdad? Por la prueba que están atravesando en este momento, pero tienes razón, estamos el Sanedrín, como dices, ¿verdad? Faltó el sensei. Faltó el sensei, ¿verdad? Sí. Nuestro pastor de todos nosotros, a quien bendecimos y amamos tanto. Y Jesse, pues gracias a Dios que estás aquí en Querétaro y que te diste este tiempo de conocerte. Bueno, yo te conozco toda la vida, ¿verdad? Mi sobrino, desde que andabas en la carriola, te conozco, mano. Y desde la mamila, los pañales, y le ayudaba a tus papás a cuidarte. Sí. Y yo me encantaba quedarme con tus papás a dormir y era padrísimo. Y pues bueno, Dios te ha llevado por un camino muy hermoso, muy precioso. Has formado una familia hermosa y queremos que nos platiques tu vida, cómo ha sido tu vida, tu infancia, cuándo recibiste a Cristo, cuándo conociste al Señor. Todo esto, platícanos todo lo que podamos de ti. Esa parte resumida, porque si no me echo toda la hora aquí, ¿verdad? Yo nazco en una familia cristiana. No digo que soy de cuna cristiana, porque eso no es correcto. Okay. Nunca he visto en Apocalipsis que estaban las cunas en el cielo, así que no hay cunas cristianas, pero nazco escuchando la palabra desde chiquito. Eso, Pero creo que mi encuentro personal con Dios fue, aunque tenía cierto temor de Dios, para los que no saben, el término temor no es como un miedo, sino un respeto, y algunas convicciones, realmente no había una pasión, una relación profunda con el Señor. Iba a la iglesia, escuchaba, etcétera. Pero caí en una trampa que creo que cae mucha gente. Cuando llego a la adolescencia, veo que mis cuates tomaban, se drogaban, fornicaban, y a mí siempre me gustó mucho el deporte, entonces me aparté mucho de esas cosas, pero no por una convicción de agradar a Dios, sino porque no era mi estilo de vida, digamos, ¿no? Entonces la trampa en la que caí es que yo decía, yo no soy tan malo como ellos, ¿no? O sea, soy, como mucha gente dice, una, entre comillas, buena persona, y crecí siendo, si es que era cristiano, un cristiano tibio. Me voy a vivir a Mérida cuando tenía 15 años de edad, me destrampé un poquito, como 2 años y medio, y cuando regresamos a Toluca, regresamos a Toluca, cumplo los 18 años, y cuando yo vuelvo no pude entrar a la escuela luego, no tenía a primos de mi edad como para seguir ahí en la fiesta, entonces fue una trampa divina, le llamo yo, porque Dios me aisló y me empezó a confrontar.
Yo recuerdo una noche que dije, a ver, quiero saber cómo hacer el fin del mundo. Voy a leer Apocalipsis. Digo, iluso de mí porque creía que en una noche iba a entender un libro que hasta la fecha no entiendo todavía, ¿no? Ni yo. Y lo único que se me queda es Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, que dice, y no eres frío ni caliente. Dije, ese soy yo, a ver qué dice Dios de mí. ¿No? Y cuando veo que ese estilo de vida no agradaba al Señor, me di cuenta de pues el pseudocristianismo que estaba viviendo, ¿no? Y fue un tiempo en el que Dios me confrontó mucho. Me acuerdo que tú organizaste un campamento, que invitaste a Álvaro López, y yo fui a ese campamento pues porque no me pude ir a la playa. Todavía cínicamente le decía a mis cuates del grupo de jóvenes, no, pues, si no voy a la playa me voy al campamento, ¿no? Como si fuera así el plan C. Pero para Dios fue siempre el plan A. Y recuerdo que nos confrontó mucho los mensajes que compartió Álvaro, que decía, se creen mucho, son unos payasos, y nos habló de Sansón, y fue una palabra confrontadora, pero Dios empezó, no te voy a decir, fue en ese campamento cuando nací de nuevo. Creo que había entregado mi vida a Cristo tiempo atrás, pero que no había una convicción profunda. Y lo que sí marcó el antes y después, porque fue todo un proceso donde él empezó a hablar, fue a los meses de haber llegado yo a Toluca, una noche que en oración me estaba quejando con Dios. Le dije, Dios, no estoy contento con mi vida aquí. Según yo era feliz allá, mis amigos y mi fiesta y todo. Y creo que es la primera vez que logro entender o discernir la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Yo siempre he creído que como tú sabes cuando viene de Dios, y una de las muestras es que muchas veces lo que te dice no podría venir de tu carne y no te va a gustar. Y la palabra que vino a mi corazón fue, Jesse, toda tu vida has hecho lo que quieres. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Búscame como nunca antes lo has hecho y verás si no transformo tu vida. Y aquella noche, y nace una frase, ¿no?, que yo predico mucho, digo que más que prometer perfección, prometamos rendición. Porque podemos decir, nunca más voy a fallar, pero los 12 discípulos prometieron lo mismo en la última cena y ninguno cumplió con su palabra. Y le dije, Señor, quisiera nunca más fallarte, pero si 100 veces vuelvo a fallar, 101 lo voy a intentar de nuevo. Y empezó un estilo de vida de rendición, de buscarle. Y ahora creo que la rendición te va llevando a la perfección, ¿verdad? Entonces, regresando tú de Mérida, que ahorita nos vamos a ir un poquito más atrás de tu vida, fue un campamento cristiano. Qué importantes son esos campamentos, y sobre todo cuando son organizados por una iglesia que está sobre la palabra de Dios, y muchos papás pues como que no dejan a sus hijos ir a un campamento cristiano. Hasta le dicen, si no te portas mal, no te voy a dejar ir al campamento cristiano, ¿no? O si te portas mal, no te voy a dejar ir al grupo de jóvenes. Yo nunca he visto peor error que ese, primo. Yo sé que has sido y fuiste pastor de jóvenes por muchos años, y hemos visto unas burradas de los papás tremendas, ¿no? Sí, y te cuento un poco de eso. Yo llego a la iglesia y me acuerdo que uno de los jóvenes, que era parte de tu staff de jóvenes, bueno, tú tenías tu líder de jóvenes y tenía él su staff, y me invitó al grupo de jóvenes, y la verdad es que para qué soy hipócrita, o sea, yo iba nada más pues para tener con quién convivir y echar relajo. Para mí lo importante no era el mensaje que compartía el líder de jóvenes, era, ¿te acuerdas de Obed? El buen Obed, perdón Obed si lo estás viendo, ya cambié. Si tienes prédicas, mándamelas y las escucharé, pero en ese entonces andaba en otra mentalidad, y yo iba nada más para ver después qué íbamos a hacer, ¿no? Y digo, éramos sanos, o sea, íbamos al café, a cenar, cosas así. Pero fue bonito porque Dios me dio un grupo de amigos cristianos, sanos, ¿no? Entonces me guardó al menos de empezarme a perder más, porque empezaba la época de la fiesta, ¿no?, en Mérida, y yo no sé qué hubiera pasado si me sigo por ese camino. Entonces, aunque no fue ahí el cambio radical, lo primero que hizo fue como contenerme, ¿no?, para no empezar a perderme más. Y yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, pero a ti te invitaba, creo que el DIF, a las secundarias a dar mensajes. Dar conferencias. A escuelas seculares, los que nos siguen de otros países. El DIF es una institución gubernamental. Te invitaban, no te permitían sacar la Biblia, si no me equivoco, pero podías citar, ¿no?, las escrituras. Y yo te decíamos de broma que eras Alan Ramones,
¿Sí te acuerdas o no? Sí, tú me lo pusiste, sí, y sí. Porque había un programa que daba Adal de Adal Ramones, Ramones, de otro que rollo. se echaba unos monólogos. Que se echaban unos monólogos, Ajá. sí. Y la neta que te reconozco, o sea, que eran unos muy buenos mensajes los que les dabas a los jóvenes de la sexualidad, de las drogas, del alcohol. Y me gustaba mucho porque les enseñabas no solo lo que Dios dice, sino por qué Dios lo dice, ¿no? O sea, que no es, apártate de esto, ¿por qué? Porque sí, si no, el diablo te va a jalar las patas, sino que los enseñabas a pensar, ¿no? Con argumentos racionales, y es a la fecha parte de lo que tengo bien marcado en mi corazón, o sea, enseñarles a las generaciones que lo que Dios manda, aunque no nos guste a veces, es lo mejor para nosotros. Sí, fue una época, Jesse, me acabas de regresar a la memoria cosas muy interesantes, muy padres, que me acompañaste a toda una gira de varias escuelas. Todavía no estabas en el ministerio, pero bueno, son cosas que van recordando uno, ¿no? De cosas que Dios luego va a hacer en tu vida. Visitamos un montón de escuelas y todas eran seculares, ninguna era cristiana, y nos dejaron ir a Metepec, a Toluca, y eran cientos, y tú te sentabas ahí en la plataforma conmigo. No. ¿Te acuerdas? En la mesa de un staff. Ajá. Y yo me quedaba aparte. Es que tengo una foto que tú estás ahí sentado junto a Lizzy. Ajá, y Lizzy iba también. A lo mejor me tomaban para la foto, pero sí, no, pero y lo disfrutaba mucho, la verdad. Y creo que, digo, no es parte de lo que estamos platicando, pero es importante también si hay personas que trabajan con jóvenes que nos escuchan, porque soy un vivo ejemplo, ¿no? O sea, de que yo iba el viernes y no ponía atención, pero a ti te escuchaba. Entonces el mensaje, al ser práctico, al ser ameno, llegaba a los corazones, ¿no? Entonces creo que con los jóvenes obviamente tenemos que predicar la palabra, pero también la forma en la que uno comparte, lo que cambia es el mensaje, pero la forma puedes llamar o no su atención, y tú captabas su atención cañón, como dicen los chavos, ¿no? Yo disfrutaba mucho esas. No te dejan abrir la Biblia porque pues en México la iglesia y Estado están separados. No te dejaban mencionar a Cristo, pero lo mencionábamos de alguna manera para que como que Dios te va dando la sabiduría. Es increíble, ¿no? Cómo lo puedes hacer sin hacerlo religioso, ¿no? Sí, eso es lo hacerlo ameno, hacerlo... digo, no es una iglesia, es una escuela, ¿no? Pero regresándote un poquito, primo, ¿tú dónde naciste? En Ciudad de México. Ok, en la Ciudad de México. Viví ahí 15 años. 15 años viviste en la Ciudad de México. Sí. Y a los 15 te fuiste a Mérida. Sí, vivimos 3 años en Mérida. ¿Por qué se fueron a Mérida a vivir? La verdad es que hasta la fecha no sé. Fíjate. En la Ciudad de México... recordando, mi papá tenía una tía que ya hace tiempo partió con el Señor, Tere, de parte de los Bermúdez. Ella se va a vivir a Cancún y eran muy, muy unidos, ¿no? Entonces no es que por eso no fuimos, porque ni siquiera nos fuimos a Cancún, pero desde ahí como que viene la semilla, la cosquillita. Y luego pasamos 2 eventos desafortunados. Nos asaltan en la Ciudad de México. Yo iba atrás, mi hermano Gino chiquititito, no sé, yo tendría unos 13 años, 12, y él tendría 7, 8 años. Mi papá iba adelante, mi tía iba con él, nos encañonan, empiezan a golpear los vidrios. Y bueno, para no perder tiempo con esa historia, gracias a Dios no pasó nada, pero sí un buen susto, ¿no? Y meses más tarde a mis papás los secuestran en su negocio. No sé si recordarás un secuestro. Cuando venían los arcones. Ajá, express, los tuvieron no sé si 1 hora o 2 horas encerrados. Y para ellos fue muy traumante, ¿no? Porque nosotros solíamos ir con ellos a ese lugar y ese día, gracias a Dios, no estábamos. Mi papá mete a la guardia, estos que andan ahí con rifle, uno afuera y la caja fuerte y todo, pero ya empezó a estar muy estresado. Había una persona que iba por nosotros a la escuela, tantito nos retrasamos y ya pensaba lo peor, entonces ya no estaba como que tranquilo. Nos íbamos a ir a Cancún, me acuerdo que mi mamá no quiso porque no era como, no lo consideraba muy familiar, y nos terminamos yendo a
a Mérida, pero fue una locura realmente. Nos fuimos sin conocerlo, a llegar a ver qué se nos ocurría. Sí, sin promesa de trabajo, de una oficina, nada, ¿no? o de... Ahora sí, casi por fe, ¿no? Al menos Moisés mandó a los espías de Canaán, nosotros no mandamos a nadie. Llegamos ahí como el Borras y bueno, yo puedo quizás entender un poquito a mis tíos porque Mérida hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad más segura de México. Sí. Y después de ustedes de vivir lo que vivieron en la Ciudad de México, que gracias a Dios ahora ahorita la Ciudad de México es más segura que hace 15 años atrás, 20 años atrás. El índice en la Ciudad de México ha bajado mucho antes había mucho secuestro, mucho secuestro. Y yo puedo entender a mis tíos que por eso se fueron a ese lugar, pero pues realmente Mérida, híjole, pues es una ciudad muy tranquila. Sí, muy tranquila. Me acuerdo que mi mamá buscó iglesias ahí, hicimos un tour por varias iglesias, en ninguna nos hallamos. Yo iba a un grupo de jóvenes a casa de los pastores que vivían a 3 cuadras de nosotros, pero era como mi permiso para poder ir a la fiesta, ¿no? ¿Quieres ir de fiesta? Había el grupo buscaban todas las formas de que yo me conectara con el Señor. Igual, en vez de ir a aprender, iba a sonsacar a los jóvenes del grupo, invitarlos a que después se fueran conmigo a la fiesta. Pero Dios tiene su tiempo, ¿no? Yo lo que veo ahora es eso, Él obró en su tiempo, entonces mamis que tienen a hijos ahí medio perdidos, que no descansen de orar por ellos y Dios en su tiempo los va. O sea que a pesar de ser Mérida una ciudad muy, muy segura y ustedes se fueron en una época también mucho más segura, ¿hay mucha perdición? Pues que yo creo que eso tú lo buscas, ¿no? Uno cuando no tiene las ganas de hacer las cosas bien, puedes encontrar con 2 personas la forma de perderte. Entonces en su momento no es que hubiera mucha perdición, y había lugares y todo. Nosotros íbamos a fiestas de 15 años, pero a lo que iba, ¿no? Aunque no te dieran alcohol, si querías buscabas la forma de comprarlo y meterlo. Entonces aquí creo que tú puedes ponerle muchos candados a los hijos, pero si ellos quieren perderse, lo van a hacer de todas formas, ¿no? Creo que por eso es importante, regresando un poco a lo que platicábamos, que tú les compartías, que se siembren convicciones más que una imposición. Digo, claro que tiene que haber reglas, pero si el joven no entiende por qué le estás pidiendo eso, va a hacer lo que quiere cuando se pueda ir de la casa. Dice Josh McDowell, convicciones más que creencias, ¿no? Porque una convicción hace que aunque te ofrezcan la perdición, no la tomes porque ya no es algo que te impusieron, sino que tú estás convencido de hacer. Y yo en Mérida no tenía ninguna convicción todavía. No sé si quieras contarlo, pero yo alguna vez te fui a visitar a Mérida, a mis tíos, a ti, en un huracán muy feo que hubo, que luego lo podemos platicar eso, pero una noche que te agarraste pero tremenda, ¿no? ¿Sí te acuerdas? ¿No? Sí, no, ¿cómo no me acordaba? Creo que fue hasta famosa, bro. Sí, me hice viral. Te hiciste viral. Lo bueno que no existía TikTok. Lo bueno es que no existía TikTok. Lo malo porque lo hubiera monetizado y sería millonario. Fue famosa, sí, pero... yo tenía como 16 años, empecé a tomar con mis cuates por tonto, o sea, realmente por convivir, porque a mí ni me gustaba el sabor del alcohol, siempre me han gustado las cosas dulces, no me gustaba, salía con ellos y era así, sabe feo, pero pues por ser parte del grupo, ¿no? Fue una tontería, fue una racha pequeña, gracias a Dios, o sea, no me alcanzó a atrapar. Y me acuerdo perfectísimo que fue una noche que ya no encontramos nada abierto. Agarran de contrabando 2 botellas de vodka de sabrá Dios qué marca china o qué cosa. Y de repente yo me acuerdo que sentía la cara dormida. Y al otro día amanezco así, que dónde estoy, qué pasó, en qué mundo, qué rollo. Y me dice mi hermana, ¿qué no pasó? Y ya me contaron porque yo no recordaba, ¿no? Y esa noche me puse donde se reunían todos los jóvenes, era una plaza, en el estacionamiento de Plaza, creo que era Galerías Mérida, no sé cómo se llamaba, había un Wendy's. Y ahí se reunían, ¿no? Como por el Ángel de la Independencia o algo así. Ese tipo, pero... O el Colón de Metepec o algo así. Y ahí se reunían para ver después de ahí qué íbamos a hacer. Y dicen que ahí me puse a bailar y Sí, y se hizo ahí viral en las redes que había, ¿no? Porque no había Facebook ni nada, pero... Periódicas, ok. No, redes, no ni cómo se llaman, pero cosas locales así de Mérida.
Ajá, y el dueño de la escuela me mandó llamar, dice, oye, Jesse, te fuimos a la escuela porque andan ahí que un tal, no me decían Jesse, sino por mi nombre que es Jesús, que un Jesús Bermúdez, que andaba bailando ahí, no sé qué, en la calle, casi haciendo striptease ahí con... ¿no? Yo no me encueré, claro, pero me puse allá. ¿No te acuerdas? A bailar. No, pero me dijeron que no lo hice. Ah, bueno. No, estaba borracho, pero no tanto, así que... Y sí, al otro día me acuerdo que sí, quebrantado, dije, pues no tiene sentido, ¿no? Ni me gusta, ni lo disfruto, y nada más arriesgarte, porque Dios, gracias a Dios, me tocó con buenos amigos que me cuidaron. Me contaron ellos que yo les pedí cigarro y me dijeron, oye, si tú no fumas, no te vamos a dar. Si un día nos pides un cigarro en tus 5 sentidos, te damos, pero no así. Entonces, en vez de aprovechar para hundirme más, pues me cuidaron, y de ahí en adelante pues prometí no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Es increíble la cantidad de vicios que se hacen bajo el efecto de algo. Sí. Y muchos no empezaron en sus 5 sentidos, sino empezaron bajo el efecto de algo. Porque el alcohol es una ventana a muchas cosas, ¿no? Sí. Es una puerta a muchas cosas. No estás en tus 5 sentidos, no sabes ni lo que estás haciendo, ni diciendo. Sí. Bueno, primo, yo cuando pienso en ti, yo te veo que tú has sido una persona que desde chico fuiste marcado para un propósito de Dios muy grande. Como tú dices, Dios no permitió que tú te perdieras tanto, porque muchos dicen, no, pues es que yo estaba muy perdido en drogas, en alcohol, y mucha gente llega a decir, es que como andaba tan perdido, pues ya es lo único que le quedaba era agarrarse, dicen, de la religión, sí, ¿no? Como si fuera una muleta, y ya era lo único que le quedaba. No era tu caso, ¿no? No, porque tío, realmente nunca fue una adicción. O sea, ese día me puse muy mal porque sí, una noche. La misma cantidad que otras noches habíamos tomado, digo otras entre comillas, porque fue muy poco el tiempo, fueron unos meses, no es de que fueron años ahí o algo por el estilo. Y te digo que era un vodka bien corriente, chavito, tonto, inexperto, nos los tomamos como si fuera Coca-Cola, y de repente, ¿qué pasó? Quién sabe, ¿no? Sí. Y de ahí pues también aprendes para tener mucho más cuidado, porque puedes no llegar a contarla, ¿no? Y qué trágico hubiera sido pues que por una situación así de repente algo más trágico pasara, ¿no? Sí, y eso fue un tiempo de prueba, Mérida. Digo, eres mi familia, primo, y pues siempre hemos sido muy unidos como familia. Nos amamos mucho, y fue un tiempo de prueba también, ¿no? Un tiempo de prueba espiritual, económico en Mérida. Sí. Y o sea, ¿cómo Dios hace las cosas? Sí, sin que nosotros entendamos, sepamos por qué. ¿Qué te hizo regresar? ¿Qué los hizo regresar de Mérida a Toluca? En resumen, esos casi 3 años en Mérida, mi papá intentó emprender varias cosas. Eran muy locales ellos. Fueron por unos días, creo que le mandan a República de Yucatán, tenían su himno, etcétera. Entonces llegaba alguien de la Ciudad de México y a nosotros como jóvenes nos recibieron muy bien, pero a los adultos pues sí les cerraban las puertas, ¿no? Con decirte que había un Liverpool impresionante y la gente prefería ir a un Gran Chapur, ¿no? Que era la tienda local. Sé que ya ha cambiado mucho eso, pero en ese momento no había, por ejemplo, cines Cinépolis o Cinemex, eran Cinemas Hollywood, todo era muy local. Entonces, negocios que ellos emprendían, al saber que veníamos de fuera, elegían los yucatecos al comercio local. Entonces, económicamente la pasamos mal. Veníamos de una vida muy cómoda en la Ciudad de México. Nos vamos para allá, mi papá deja su negocio en Ciudad de México y al no estar él, pues fue decayendo hasta que lo cierra por completo. Un poco de orgullo en todos, ¿no? De creer, pues nos vamos y nos va a ir bien en lo que hagamos, ¿no? Hoy entiendo que todo fue un proceso, ¿no? Pero viendo en retrospectiva, pues no consideramos al Señor, al no tener su dirección. Se toman decisiones erróneas, nos empieza a ir mal. De repente, cuando empezaban como a estabilizarse, ¿no? Viene un huracán, que es cuando tú fuiste. Me acuerdo. Sí, pues son 2 huracanes, creo, pero no, en ese te tocó ir, que llegaste con un equipo y con una camioneta, un montón de apoyo. Un huracán horrible.
Sí. Gilberto, ¿no? Ajá, creo que sí fue ese. Fue Gilberto, ¿o no? Y no recuerdo el nombre, causó un daño devastador. Ustedes se fueron a varias comunidades como lejanas, muy afectadas. Sí, y mis tíos me ayudaron mucho a contactarme con iglesias, pastores, muy, muy pobres. Llegamos a ir hasta la selva, bro. Sí, yo era bien tibiezote y no fui. Me acuerdo que me dijo, ¿quieres ir? Y yo, no, que vayan los aleluyos, ¿no? Y ustedes... Y de ahí se afectó la economía de Mérida, y luego es cuando a mis papás les ofrecen la oportunidad pues de volver ya no a la Ciudad de México, pero a Toluca, pues a trabajar. Entonces nos regresamos y fue prácticamente de un mes para otro que nos volvimos, ¿no? Sin esperarlo. Y en su momento yo me enojé, lo tomé a mal, yo no quería. Pero le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque pues aquí es donde yo no sé qué hubiera pasado si me quedo allá, ¿no? A lo mejor estaría predicando en Mérida y ahí estaría, María, arrepiéntete, hermano, porque si no te arrepientes va a venir el diablo y te va a romper los dientes, bomba, ¿no? Bomba. Pero no me gustaría tener que averiguarlo, ¿no? O sea, le doy gracias a Dios porque aquí en Toluca lo pude conocer, conocí a mi esposa, pues... Ahorita vamos a hablar de... Empecé a servirle, entonces fue, le llamo yo una trampa divina, ¿no? Yo veo cómo es verdad que aún sin amarle yo, pero todo obró para bien, ¿no? Y digo, mis papás sí le amaban y pues obró para bien de toda la familia. Bueno, antes de continuar, mi primo Jesse es pastor de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo Toluca. Él junto a Yoshi están pastoreando. Claro que hay un rol donde predican en varias iglesias de Vida Nueva, pero actualmente mi primo está viviendo en Toluca, está pastoreando. ¿Desde hace cuántos años ya estás? ¿Hace cuántos años te ungió Armando Alducin, mi padre de pastor y los pastores? Nos ordenaron pastor, mira, nos casamos hace 15 años. Al año de casados empezamos a trabajar de tiempo completo para la congregación, porque antes era pues ministerio con los jóvenes, pero no era como tal mi trabajo. Y después de eso fue como a los 2 años, o sea que serán unos 12 años aproximadamente de pastores. ¿Ya 12 años? Más o menos, sí. Pero fue primero pastores de jóvenes en Toluca, y ya con la congregación yo creo que tendremos unos 9 años aproximadamente, 8 o 9, tendría que checar bien como el calendario. Pastoreando. Que por muchos años tú fuiste el pastor más joven de Vida Nueva hasta que llegó Fano. Sí. ¿Verdad? Fue Estefano, mi hijo, luego se convirtió el pastor más joven. ¿De qué edad te ordenaron pastor? A ver, ahorita sacando cuentas van a adivinar mi edad, porque me casé de casi 25, como a los 27 años nos habrán ordenado. A los 27 años. Sí. Ahora, mucha gente piensa que para servir a Dios a fuerza hay que ir a un instituto o un seminario bíblico, y muchos que van a un seminario o instituto bíblico no sirven a Dios. Correcto. ¿Sí? Mi papá y voy a confesar esto, es uno de ellos. Mi papá nunca fue a un seminario. Él tiene doctorados honoris causa, reconocimientos por su trayectoria, que tiene más doctorados que más grados que un termómetro. Pero bueno, pero su intensidad por Dios de mi papá era tan grande que él se formó con misioneros bautistas, presbiterianos, y era una hambre por la palabra de Dios. Creo que tu historia se asemeja, o quizás me quieras corregir, porque tú trabajabas y preparabas las prédicas o reproducías las prédicas en CD de mi papá. En cassette. En cassette y luego CD. Ajá. Y ese trabajo te llevaba a tener que escuchar una por una. Sí. ¿Es correcto? Sí. Ok. Bueno, podíamos grabarlos más rápido que el tiempo real, pero aprovechábamos el día en la oficina para estar escuchando prédicas. Lo que sí tenemos que escuchar en tiempo real eran los VHS.
Ahí sí, entonces sí me tocó escuchar, yo creo que casi todas las prédicas de tu papá, hasta una que ahorita como anécdota, recuerdo que él enseñaba que la iglesia iba a pasar por la tribulación y la gran tribulación en esa prédica, y justo estaba dando Apocalipsis y la acaba de escuchar, y la iglesia no va a pasar, íbamos a ser llevados antes, y le marco por teléfono, oye tío, tienes un CD que se llama La iglesia pasará por la tribulación, y con fundamentos y argumentos y todo. Dice, no, esa ya es muy vieja, ya quítala. Y eliminamos ese cassette. Por ahí hay algunos videos que circulan, ya sabes que el canal de mi papá lo piratean, digo, hay cientos de canales, cada semana hay canales nuevos de Armando que no son de Armando, ¿no? Sí. Y es muy triste porque monetizan y porque y hacen tantas cosas en el nombre del evangelio, ¿no? Pero todavía llega a ver por ahí, pues Armando dice que Cristo va a arrebatar a la iglesia en medio de la tribulación, porque, y me escriben y me mandan el video, y digo, ay hermana, ese video desde hace 25 años, ¿no? Entonces, obviamente todos nosotros en lo que es las posturas teológicas, no es que cambiamos, sino que mejoramos nuestra doctrina, mejoramos nuestra teología. Y gloria a Dios por eso, porque habla de un corazón humilde que está dispuesto a reconocer cuando hay que volver a aprender, ¿no? Sí. Porque un día llegó un brother bien enojado, ¿y por qué cambió el doctor? Le digo, pues qué bueno que cambió, porque habla de que él está abierto a que el Espíritu Santo le muestre con la palabra que a lo mejor en algo hay que aprender más o algo por el estilo, ¿no? Porque si está cerrado a ya lo sé todo y nadie me enseña, pues dejas de crecer. Pero regresando al punto, sí ahí escuchábamos un montón de prédicas. Podríamos decir, Jesse, o mencionar que aparte de que mi papá pues vivió en Toluca muchos años, sigue yendo a Toluca cada vez que puede, 15, 20 días, tú siempre estuviste muy cerca de él. Eres como un discípulo directo de Armando, siempre estuviste pegado con él, las comidas en casa de tus papás, los CDs que escuchabas de él. ¿Tú te formaste 100% con Armando o no? Prácticamente sí, porque él daba un discipulado el martes en Tlalnepantla, miércoles en Toluca, jueves en el sur, más las prédicas del domingo. Y en la oficina me tocaba ir a donde fuera para grabar. Y creo que lo mismo que platicamos hace rato, de que el que quiere perderse se va a perder, también aplica a la inversa, ¿no? El que quiera aprender va a aprender, porque no todos los que íbamos pues aprovechábamos el tiempo, ¿no? Algunos podían ir y me voy a echar los tacos, lo que sea, y regreso al final nada más a grabar. Pero a mí sí me gustaba pues pasarme adelante y escuchar las prédicas, entonces fue un tiempo de mucha bendición. Entonces, ¿ibas los martes al discipulado de mi papá de la iglesia de Tlalnepantla? Tlalnepantla, sí. Que es la iglesia madre. Luego los martes daba Apocalipsis en ese entonces en el norte, el miércoles en Toluca estaba dando Lucas, si no mal recuerdo. Lucas. Sí, y luego lo cambió por otro, no me acuerdo por cuál lo cambió. El jueves en el sur daba series temáticas. Sí, en el sur, sí. Y luego los domingos iba cambiando. Y tú tenías que estar siempre yendo. Sí. Y tú te ponías a tomar nota, a escuchar. Sí. Y entonces tú, se puede decir, eres un discípulo de Armando Alducin, de tu tío, ¿verdad? De mi papá. Sí, es correcto. ¿Verdad? Tú te formaste con él. Sí. ¿Verdad? Sí, retomando lo que decías del instituto, me acuerdo, porque fue un proceso de una crisis interna de qué voy a hacer con mi vida, y cuando el Señor me pone ya la convicción de servirle. ¿Qué edad tenías cuando te tuviste esa crisis? 18 años, 19 años. Okay. Sí, mira, estábamos en la oficina y un día mi papá, que era el encargado de la oficina, nos dice, a partir de la próxima semana, cada viernes todos van a dar un devocional de 10 minutos. Y me acuerdo que yo dije, ¿yo cómo le voy a hacer? De toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Y realmente lo creía, ¿no? Pasé una semana haciendo mi devocional, eran de 20 minutos los devocionales. Lo hice de Josué 1, hice un desastre, espero poder tener bosquejo porque fue un desastre. Creo que mandé a Noé, chocó en la isla de Patmos, se bajó, platicó con Juan y luego llegó la ballena, escupió a Jonás y hablaron los tres. Hice un menjurje de la Biblia, pero
De los 20 minutos preparados, me puse tan nervioso que compartí 10, ¿no? Pero según ellos fue de bendición, dije, qué padre, ¿no? Entonces, bueno, fue la forma en la que yo empecé a soltarte, a estudiar, y lo más importante, que hubo cosas que a lo mejor nunca compartí, pero me empezaron a edificar a mí, ¿no? Porque en cuestión doctrinal, de aprendizaje, de tema intelectual, pues era a través de escuchar a otros, a tu papá, que yo pues iba alimentándome, pero los, digamos así, trancazos más fuertes, ¿no?, que el Señor me daba como para cambios en mi vida, es lo que directamente en tiempos personales de estudio me hablaba, ¿no? Yo por eso siempre he enseñado que es bueno escuchar de otros, pero no puede eso reemplazar nuestro tiempo personal con Dios. A una gente que me escucha le digo, no me puedes escuchar a mí más de lo que lees la palabra de Dios, ¿no? Porque yo lo viví, o sea, ahí fue donde Dios buenísimo lo que acabas de me decir. cambió. O sea, hay gente que escucha más Armando que leer la Biblia, por ejemplo. Sí. Porque yo escucho todos los mensajes de Armando, o todos los mensajes de Jesse, pero nunca leen la Biblia. O el extremo, ¿no? Yo como leo la Biblia no tengo que escuchar a nadie. Son extremos. A mí a la fecha me gusta leer un libro de alguien, escuchar a alguien más y leer la Biblia, ¿no? O sea, que de esas tres formas el Señor esté hablándonos. Y ¿cómo seleccionas a quién escuchar? Porque ya hay cientos de youtubers, cientos de influencers que en media hora pueden googlear, tener una increíble información, y parecen unos sabios, pero realmente ni son estudiosos. ¿Qué consejo le das a toda esa gente que anda escuchando de chile, mole y de pozole, decimos en México, a tantos predicadores? ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Y cómo discernir? ¿Cómo discernes tú como a quién no necesitas decirme nombres, pero ¿qué consejo darías en ese aspecto, no? Híjole, actualmente es bien complicado. En ese entonces no había tantos videos en internet. Entonces yo escuchaba los CDs o los cassettes de la oficina de los invitados que traían a Vida Nueva, ¿no? Pero actualmente, como dices, tienen acceso a medio mundo y hay cantidad de charlatanes de forma impresionante. Yo, mi recomendación a alguien que está empezando es que escuche a su pastor local, que como los debería, que confirme que todo sea conforme a la palabra, o ministerios reconocidos por tener una enseñanza conforme a la Biblia, personas que ellos a su vez recomienden o inviten. Aún así todos podemos equivocarnos, entonces de todas formas siempre checar con la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que me están diciendo? No recomendaría como arriesgarte, voy a escuchar este nuevo si no tienes bases sólidas, firmes. Ya después de algún tiempo, a mí por ejemplo actualmente me gusta de repente escuchar, a veces tú nunca lo he escuchado, a ver qué tal. Y aún de la gente que está medio deschavetada, de repente aprendes lo que están enseñando para poder como pastor contrarrestar, ¿no? Oigan, hermanos, tengan cuidado porque anda corriendo esta corriente por ahí, y si no la sabes, ¿cómo vas a prevenir? Fíjate que muchos escuchan a predicadores porque dicen, es que tiene 300,000 seguidores, o es porque tiene 4, ha de ser muy bueno. Sí. Mira, yo conozco de los mejores maestros de la Biblia, como Samuel Pérez Millos, Elvis Carballosa, hermanos argentinos, que no tienen tantos miles de seguidores, son los mejores maestros de la Biblia. Sí. Entonces, que no se guíen por la cantidad de seguidores. Ahora, hay unos también muy buenos, ¿verdad? Con muchos seguidores. Con muchos seguidores que sí son... pero que se queden como con la misma dieta. Algo importante que yo les diría es, pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que ese predicador te hizo sentir incómodo? Yo recuerdo que escuchaba a uno, ¡ay, qué bonito! Y todo puro ánimo y paz y motivación, y de repente cuando veo pues que la palabra a veces, ¿no? Dice Ezequiel 33, si no me equivoco, que es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Digo, no se trata de que traiga culpa y condenación, pero que sí que te confronte para un llamado al arrepentimiento. Y dije, en la vida me he sentido confrontado, ¿no? Y me doy cuenta de que nunca uno solo de sus mensajes hablaba ni siquiera de lo que es el arrepentimiento. Entonces tienen muchos seguidores, muchos de ellos, porque obviamente pues todo es algo que a la gente le gusta oír.
y es triste, pero actualmente se predica puro humanismo y coaching. Hay mucho coaching que es como una motivación psicológica con una embarrada de la Biblia. Predicas motivacionales. Sí, pero o chistes nada más, ajá, historias. que a la larga no te van a servir, ¿no? O sea, que salí bien motivado, pero no te va a transformar. Entonces la palabra tiene que generar convicciones que te transformen. Entonces, que no seleccionan a los predicadores por cómo me hizo sentir bonito, ¿no? Me dio paz y me dio ánimo, sino si mi vida está cambiando, porque para eso Efesios 5 dice que fueron puestos los 5 ministerios, para perfeccionarnos para la obra del ministerio y para edificarnos. Entonces la pregunta es, ¿estoy siendo edificado? ¿Esto me está haciendo mejor como padre, como esposo, como hijo de Dios? ¿Me está llevando a buscar más la santidad, la consagración? Y si no lo está haciendo y solamente alimenta mi materialismo y mi humanismo y mi ego, pues definitivamente no viene de Dios. Yo le pondría pausa ahí al video que estás viendo y le regresaría para que vuelvas a escuchar estos consejos que está dando Jesse. Porque es bien importante acá decir las cosas importantes que debes y cómo debe uno seleccionar al predicador que está. Sí. Y dijiste primero incómodo y luego dijiste varias cosas más. Que a la gente le regrese tantito, ¿no? Y en base en eso, no confundirse. Es que dijo y es que dijo aquel. Oiga, ya decídete y quédate con... Yo, por ejemplo, estoy ahorita con una nutrióloga, ¿no? Me hizo bajar 13 kilos y lo subí en Navidad como 4. Horrible, bro, pero bueno, por mi operación de mi columna y todo esto, ¿no? Pero si esa nutrióloga me dice, esto debes de comer, y voy con otro nutriólogo y me dice otra cosa, me voy a confundir. Así es. Entonces, tú tienes que decidir qué nutriólogo, tú tienes que decidir qué doctrina, y debe ser la sana doctrina, la palabra de Dios, y qué predicador predica la sana palabra de Dios, y mantenerte en la palabra y bajo ese nutriólogo espiritual. Sí. Regresando, Jesse, porque ahorita pronto vamos a empezar otro evento, que estamos tú y yo, de pastores aquí. Tuviste una crisis a los 18 y no nos dijiste qué pasó. Ok, ¿qué pasó? Esa crisis fue interna, nunca nadie la supo porque no lo externé. Pero era de qué voy a hacer con mi vida, porque nos regresamos a que en la oficina damos devocionales, Dios me empieza a hablar, empiezo a sentir una pasión cuando comparto su palabra, me empiezo a integrar al grupo de jóvenes de otra forma, le presento a los pastores una propuesta de evangelismo, no había grupo de evangelismo, y que hospitales y cárceles, todo, y me dijeron, pues perfecto, te quedas de coordinador. Dije, no, yo que alguien más lo haga, yo nada más era la propuesta, ¿no? No, vas. Era novio de Abby, mi actual esposa, ella estaba muy enfocada en su carrera de turismo en ese entonces, yo empecé a meterme mucho en el ministerio, terminamos aún amándonos porque teníamos en ese entonces caminos separados, entendíamos que era de Dios, pero no era el tiempo de Dios, ¿no? Es otra enseñanza bien interesante. Y me empiezo a involucrar más y más y más. Llega un punto donde digo, Dios, es que no me imagino haciendo otra cosa que no sea sirviéndote. Puede sonar a cliché, pero Dios sabe que realmente lo pensaba y a la fecha lo creo. Le dije, Dios, aunque sea en una tienda de campaña, en una sierra, pero yo quiero servirte, ¿no? Ya no me apasiona otra cosa, ¿no? O sea, tengo hobbies que me gustan, pero no me imagino dedicando mi vida a eso. Y mi único tema era, yo tenía ya para ese entonces 20, 21 años, ¿no? Y era de aquí a que Dios me llame tiempo completo, pues de qué voy yo a mantenerme, ¿no? Y si tengo una familia, al menos quiero darle una vida digna. Mi preocupación no era yo, decía, pedí mi esposa y habló a mi corazón. Y si yo te llamo a la sierra, tu esposa también va a estar contenta, así que no te preocupes por ahí, ¿no? Y lo que me termina de confrontar, primo, es, creo que fue otra vez que pude discernir esa voz del Señor hablándonos. Y vuelvo al punto, ¿no? Cuando viene de Dios, a veces creo que son pensamientos que tú no puedes producir y que no te van a gustar. Porque muchos dicen, Dios me dijo que voy a ser famoso y poderoso y grande. O sea, a lo mejor fue tu carne, ¿no? Pero cuando sientes algo que te dice arrepiéntete, pon tu vida en orden, pues no fue tu carne. La carne quiere destramparse. Entonces, yo pensando en elegir una carrera secular, pero no por convicción, sino simplemente para ver lo que hago en un tiempo en lo que el Señor me llama de lleno, viene digo no una voz porque no fue así como audible, pero este pensamiento de
¿vas a cambiar por comodidad lo que tengo para ti? Y fue así, no. Dije no, y recuerdo perfectamente que esa vez me acerqué con Martita y le dije, tía, ya decidí, es todo o nada. O mi vida se va a la basura o Dios me va a usar con poder, pero yo quiero servirle. Y me dijo, y me conmueve mucho porque ahorita estamos justamente orando por ella, ¿no? Por Martita. Pero me dijo, va a ser lo segundo. Dios te va a usar. Y fue cuando decido, pues, meterme de lleno, ¿no? A servirle y a creerle, y puedo decirte que él ha sido fiel. ¿Qué te dijo Martita otra vez? Va a ser lo segundo. Yo le dije, o mi vida se va a la basura o Dios me va a usar con poder, pero yo quiero servirle. Y me dijo, va a ser lo segundo. Entonces Martita fue un instrumento en tu vida para confirmar. Híjole, es que toda la familia en diferentes momentos. Fue una... O sea, cuando yo llego a Toluca, el ejemplo tuyo, ¿no? De ver cómo Dios puede usarte de otra forma, ¿no? Que el cristianismo no es cuadrado, religioso y el estereotipo que tenemos de los predicadores, sino ver que pues, puede ser alguien ameno y pasarla bien y todo. Tu papá toda la vida, su apoyo ha sido incondicional. Mi tío Chiquis fue el primero que me dejó predicar en miércoles. Me acuerdo que era un estudio y fue el que me animó. La primera vez que prediqué fue... ¿Y ahora sí tenías un buen bosquejo ordenado? ¿Con qué? ¿Y ahora sí tenías un buen bosquejo? Un poquito mejor. Okay. Entonces, todos en momentos específicos han sido clave, ¿no? O sea, Dios ha usado personas, pero digo, fueron diferentes momentos, pero de principio a fin, tu papi y Martita siempre... Yo les agradezco que no tuvieron en poco mi juventud, aun cuando no había tantos jóvenes en ese entonces en Vida Nueva, ¿no? Porque ahorita hubo una generación de muchos jóvenes que se ha levantado, pero en ese entonces no era tanto así, entonces... Tú empezaste a dirigir jóvenes, a pastorear jóvenes, yo me fui de Toluca, me fui a Querétaro, estuve 13 años pastoreando Toluca. ¿Tú cuánto llevas pastoreando Toluca? En Toluca, en la iglesia, primero fue con jóvenes, sí, y luego dejamos Toluca para irnos a Santa Fe, y luego regresamos a Toluca ya como 8 o 9 años ya con la congregación aproximadamente. Casi llevamos el mismo tiempo de haber pastoreado esa preciosa iglesia, ¿verdad? El pastorear jóvenes, el empezar con jóvenes, qué importante. Porque me acuerdo que luego también invitabas a Estefano, llegaste a invitar me llegaste a invitar a mí, llegaste a invitar a Cristian, a David, te tocó verlos, ¿no? También en su proceso, en su... Sí. Algo importante que el pastorado no se hereda. No. No porque sea sobrino de Armando, o porque Cristian sea mi hijo, o porque David sea mi primo, o porque seamos familia de Armando. Es como decir, es que ser abogado se hereda, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que litigar, y el pastorado es un llamado, ¿verdad? Y tú te preparaste en ese llamado arduamente. Sí, me tocó, platicamos hace rato, ¿no? Si no mal recuerdo, le pedí consejo también a tu papá porque pensaba en un instituto y me dijo, oye, si no hay mejor escuela que la práctica. Sí recuerdo que él te dijo eso. Y me acuerdo que uno de los pastores, un momento difícil de la congregación, me dijo, esto ningún instituto te lo va a enseñar. Ahora, no por eso voy a decir no vayan al instituto. Yo recomendaría a los jóvenes que hicieran las dos cosas, que buscaran una forma de aprender, más hoy que hay tantos institutos en línea. Si yo lo hubiera tenido en ese entonces, sin duda lo hubiera considerado. No lo había, pero sí me acuerdo que tu jefe me dijo, vete a echar estos 2 libros de Sperry Lewis Schaffer de teología y... también a ti te los... a mí vas, también, ¿no? Entonces... Pablo habla, ¿no?, de un grupo de judíos que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Y veo que hay estos dos extremos. A veces gente con mucho celo, pero no tiene palabra y de repente se va al extremo de cometer errores.
o a veces mucha palabra sin celo los llegue a envanecer. Entonces creo que es importante mezclar las dos. Y sí, la práctica, el servir en tu iglesia local, porque muchos es nada más conocimiento, y en redes se la pasan y este es un hereje y este no sabe, y haciendo memes y mofándose, pero ellos no están haciendo nada en su iglesia local, ¿no? O viceversa, que sirven mucho en su iglesia local, pero sin tener un fundamento bíblico. Entonces, si pudieran hacer una sinergia de los dos, de me pongo a las órdenes de mi pastor y voy a ser humilde, y en lo que me pongan voy a entrarle. O sea, mi chamba a nivel local no era predicar, ¿no? Muchas veces eran cosas tras bambalinas. Y a la par de eso, si pueden prepararse, creo que es el consejo que yo daría a las siguientes generaciones. Platícanos, para ir cerrando, primo, tu vida familiar. ¿Cómo conociste a Abby? Porque para muchos que nos están viendo, qué importante es casarse con la mujer que Dios tiene para tu vida. Sí. Porque o levanta tu ministerio más, o destruye o derrumba tu ministerio. Y muchos que han sido llamados por casarse mal, se viene abajo su llamado y pasan cosas terribles. Sí, hasta abandonan el ministerio. Hasta abandonan el ministerio. Yo conocí a Abby porque ella iba a mis estudios cuando yo era pastor en jóvenes, en Toluca, pero nunca supe en qué momento llegas tú de Mérida y conquistas a una discípula mía. Ok, vamos a ese campamento el de hace rato, el famoso campamento. Okay. Regresando del campamento, me acuerdo que la había... ¿El de Álvaro López? El que fue Álvaro, ok. La vi a lo lejos, a la fecha lo recuerdo y lo cuento, ¿no? Que estaba enojado. Señor, no me gusta Toluca. Y veo a lo lejos de repente una güerita con un suéter era color azul aqua, de cuello de tortuga, ojos verdes, y casi imaginé a Dios desde el cielo. ¿Qué decías de Toluca? No, aquí de bocón nada más, señor. Y regresando del campamento, salimos... Era un miércoles, creo que tú dabas un estudio. Tengo que confesarte que se volaron tu estudio, algunos de tus servidores. Se van a la entrada de la Congre en Fidel Velázquez a platicar del campamento, anécdotas. Ajá. Salgo yo, mono, al círculo, y ahí contando parte de una anécdota de un boiler que se prendió y no sé qué, hago el primer contacto visual con Abby. Y de ahí empezamos a platicar. Ella iba a la mesa de CDs, nunca compró un solo CD. Ya luego me enteré que nada más iba también para a verme. Nos hicimos amigos, fuimos novios tiempo después, 1 año y medio. Terminamos por 2 años y medio, como hace rato les conté, porque teníamos caminos Terminaron separados. 2 años y medio. Okay. Ajá, y nos reencontramos, ando viendo el tiempo, nos reencontramos 2 años y medio después. Ella estaba viviendo ya en la Riviera Maya, ejerciendo su carrera en turismo. Esos 2 años y medio Dios transformó mi vida. 1 año que me quedé solo, sin amigos, sin novia, sin nada. Pasé mucho tiempo a solas con Dios, y es donde empieza... pues a forjar esas convicciones, a lo que te contaba hace rato, ¿no? Ya hablarme lo que iba a ser del resto de mi vida. Cuando ella se entera de eso, me dice, si yo hubiera sabido, no hubiera sufrido, porque me confesó que había sufrido mucho, ¿no? Y dice, es que te cambió, eres una persona, pues antes y otra después de ese tiempo, ¿no? Regresamos. Hablabas de la importancia de que sea la persona correcta. Ella conoció a otros hombres, yo conocí a otras niñas, pero yo ya sabiendo que quería servir al Señor, para mí sí era bien importante que la mujer que tenía para mí el Señor tuviera esa convicción. Y conocí a mujeres que amaban a Dios, pero que no tenían ese llamado. Y que en mi rebeldía, guiado por la carne, pude haber dicho, no, pues me gusta y voy con esta, ¿no? Pero que sí dije, o sea, no va por donde yo voy, hasta aquí. No voy a seguirle, ¿no? Y con Abby sí fue muy claro, ¿no? Ella no le gustaba Toluca como ciudad, estaba estudiando, ya había estudiado, estaba trabajando haciendo currículum para irse a Canadá. Y le dije, ¿no? ¿Irías a Nínive? Y me dijo sí. Y lo cumplió, porque meses después, por teléfono, me marca y me dice, tengo el sueño de irme a Canadá, pero siempre he tenido uno más grande que servir a Dios y lo quiero cumplir con la persona que amo. En diciembre regreso a Toluca. Gracias. Y regresa a Toluca, donde el turismo es terrible, ¿no? ¿Quién le interesa el turismo en Toluca? Entonces llega a trabajar el doble y ganar la mitad de lo de la Riviera Maya, pero fue una evidencia para mí de que en verdad ella pues estaba dispuesta a lo que Dios nos llamara. ¿Cuántos años? ¿Ya 12 años de casados? 15 años ya de casados, sí.
Han hecho un ahí matrimonio para acá. bellísimo, gracias a Dios por tu esposa, Sí. las sobrinas, de veras, La chiquita Valeria. Valerita, gracias por su vida. Bueno, ya no chiquita, 11 años. cómo ha crecido, de veras. Sí. Y pues bueno, Jesse, qué gusto poder tener este podcast. En unos minutos tenemos que estar en el Sí, seminario. si no, nos seguimos 2 horas. De veras que aquí. sí, de veras que sí. Y me encantaría volverte a invitar en otra ocasión. Estaría padrísimo. Y hablar de cosas de la palabra, que creo que eres un excelente maestro de la palabra de Dios. ¿Tienes una página en YouTube o donde te pueden escuchar la gente? Fíjate que la que más le Facebook, doy uso ¿no? es Facebook. Okay. Está Jesse como Bermúdez. página, así como Jesse Bermúdez. Jesse Bermúdez. Tengo una de YouTube, pero la última vez que la actualizaron fue cuando Pablo escribió 2 de Corintios, creo, ¿no? Okay. Y hay una página que hay una persona, una página no oficial, que una hermana le ha dado un seguimiento impresionante, ha subido prédicas que ni yo sé cuándo las di, casi que los devocionales de la cocina los ha subido. Y muy probablemente esa termine quedándose como la página ya oficial, porque está más actualizada que la oficial. Entonces, gracias a Dios. Sí. Yes. Pues muchas gracias por vernos. Ha sido un privilegio tener a mi primo Jesse con nosotros. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente podcast. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, primo. Primo, gracias.